Pues este programa lo vamos a grabar sentadas en el suelo sobre unas esterillas de yoga y ha surgido así y creo que está bien. Y está bien porque a la persona que os voy a presentar, Sonia Espinosa, ha tenido, como la mayoría de nosotros, ¿no?, que bajar muchas veces, tocar tierra, para vivir la espiritualidad y para vivir todos los regalos que tenemos los seres humanos en el paso precisamente por este planeta, ¿no?, por la Tierra. Si te está sonando raro lo que estoy diciendo, te invito a que te quedes con nosotros, a que la conozcas y a que abras tu corazón a esta entrevista. Sonia, muchas gracias por recibirme. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, yo te conocí, lo voy a explicar, gracias a una amiga tuya que me habló, Eva, me habló de ti y me dijo, tienes que conocer a Sonia, además de una manera muy fortuita, muy casual, ¿no? Fue una cosa así, hacía mucho tiempo que yo no veía a esta amiga tuya y dije, ¿por qué no? Voy a ir a conocer a Sonia. Sonia hace unos masajes que va más allá de un masaje, ¿cómo explicaría?, deportivo, un masaje para relajarnos, sino que hace masajes en los que además a través del cuerpo y de los puntos que vas tocando vas percibiendo otro tipo de información, que es el que te facilita el cuerpo y los cuerpos energéticos también de la persona que está en camilla. Teníamos una cita prevista, esa cita se cancela por circunstancias, aplazamos la cita para el masaje y todo se dio en su momento perfecto. Porque el día que me pongo en las manos de Sonia, pues fue un día como muy crucial, ¿no?, en las últimas semanas. Y me sorprendió que además de ser una experiencia extraordinaria en la que me sentí muy mimada, me sentí muy querida, me sentí muy en conexión conmigo misma y no era el día mejor que precisamente que estaba teniendo en las últimas semanas, en los últimos tiempos y me sorprendió sin saber muy bien qué ibas a hacer, cómo fuiste capaz de percibir determinadas cosas, ¿no?, o de dar en la tecla en determinados bloqueos míos vitales a través de mi cuerpo. Luego también hace una cosa muy bonita, que yo por lo menos no la había visto nunca, no sé si lo hace mucha gente más, y es que no quiero hacer spoiler de cómo es una sesión, pero a ella también los pétalos de rosa que vais a encontrar en la camilla le dan cierta información, pero bueno, eso tendréis que experimentarlo y siquiera ahora que ella nos lo cuente. Sonia, como digo, fue un placer, fue transformador, podría llamarlo así, porque claro, nosotros nos metemos en la mente en el día a día y que de repente alguien que no te conoce de nada, ¿no?, a través de tocar tu cuerpo te ponga la alerta en determinada información o en determinadas cosas que están bloqueándote, aspectos, personas, lo que sea. Es, no sé, es como mágico, ¿no? Sonia, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Murcia, de un pueblo, Sangonera la Verde, pero bueno, mi vida me ha ido como llevando y viajando por varios sitios y la primera vez que yo como que rompí con todo y fue como ese tope con esa espiritualidad fue cuando yo tenía 22 años, ahora tengo 36 y yo me di cuenta que había un patrón ahí en casa que se estaba repitiendo con mi madre y con mi abuela y con 22 años es como que eso me despertó y dije, yo no quiero repetir estas vidas, eso no es mi camino, ¿no? Y ahí rompí con todo, me independicé, seguí viviendo en Murcia, pero bueno, todo ese camino, lo que es ese romper con esa estructura familiar que no me pertenece, que no tengo por qué seguir para pertenecer, ha sido lo que me ha hecho como, pues,
ir a vivir a Italia, luego estuve trabajando en cruceros, viajando por el mundo, haciendo masajes de lujo, y luego esa experiencia me llevó aquí a Marbella, así que aquí estoy. Bueno, dices como si fuera muy fácil, ¿no? Con 22 años me di cuenta que estoy repitiendo un patrón de las mujeres de mi familia, de mi madre, de mi abuela. ¿Cómo es ese darse cuenta? ¿Qué información llega a ti en ese momento? Porque no es tan fácil darnos cuenta que estamos repitiendo un patrón. Sí, bueno, ahí yo sufrí una tuberculosis y estuve durante un mes ingresada, aislada en el hospital, y luego después de eso tuve que continuar aislada en casa durante otras 2, 3 semanas. En ese momento en que yo estaba ahí, yo veía los comportamientos de ellas discutían entre ellas todo el día gritando, y veía como que yo era la mediadora entre todo, y ya no soportaba más esa carga de tener que lidiar entre esas dos relaciones y decir, ¿quién soy yo en este ambiente? ¿Quién soy yo? Porque mi abuela está ocupando mi lugar, mi madre está ocupando el lugar mío y yo estoy ocupando el lugar de la mayor, de la abuela. Y entonces yo ahí me di cuenta que ahí esos roles no estaban siendo bien jugados, y ahí fue cuando dije, yo esto no lo quiero, entonces me escapo, ¿no? Pero porque tú habías hecho constelaciones familiares Me antes. habían hablado de ellas, y me dijeron, me habían como hecho una pincelada, ¿sabes? Y me dijeron, tú deberías de hacer una constelación porque esto es lo que está pasando, ¿no? Pero yo no lo veía. Y el estar encerrada en esa situación en la que no puedes salir de tu habitación y de repente ves todo, ahí dices, sí, es cierto, estoy repitiendo. Ahí me dijeron, vete a hacerte una constelación familiar, vete a hacer un gestalt, algo así, y ahí fue cuando empezó mi camino. Me hice una constelación familiar y empecé a ver patrones ahí. Tú trabajaste en un supermercado, creo recordar, ¿no? Trabajé como camarera primero, camarera. y después en supermercados también. Siempre he ido como queriendo evolucionar. Empecé trabajando como camarera, cobrando 700 euros, y decía, no, esto no. A los 8 meses cambiaba de trabajo por un trabajo mejor. Y a los 8 meses otra vez. Y me di cuenta que cada 8 meses siempre como que quería subir más, subir más. A un cierto punto me di cuenta de que no tenía vida, estaba trabajando, la hostelería es de lunes a lunes, y entonces decidí adentrarme en el mundo de los supermercados, pero si no tienes experiencia no te cogen. Entonces empecé por 24 horas. Entonces estuve trabajando en supermercados de 24 horas. Otra vez enganchadas con el horario. Yo quería trabajar en Mercadona, pero para llegar a Mercadona yo tengo que tener un bagaje. Yo no sabía si me iban a coger o no, pero en mi mente estaba, yo quiero trabajar en Mercadona, ¿no? Entonces empecé por 24 horas, de un 24 horas me pasé a otro 24 horas, y de ese 24 horas me hizo acceso a Superdumbo, que es una cadena bastante importante en la zona de Murcia y Alicante. Y entonces Superdumbo me hizo adentrarme en Mercadona y conseguí entrar en Mercadona a trabajar. Y supongo que ahí ya, mientras tu crecimiento personal, ¿no? Vas experimentando diferentes cosas. ¿Cuándo decides empezar con el tema de los masajes y por qué? Bueno, como te he dicho, mi primer tacto con la espiritualidad fue con esos 22 años. Después como que lo dejé un poquito, y a los 25 años me vi en una relación en la que al final estaba repitiendo el patrón familiar. O sea, que no había forma de huir, ¿no? Te lo ponían todo el rato por delante. Entonces me vi como casa, trabajo, trabajo, casa, sacar los perros, y es como, no hay más vida. A un cierto punto le dije a mi pareja, quiero apuntarme a clases de salsa. Y fui un par de veces, pero claro, tenía que ir después del supermercado a las 10 de la noche. Llegaba a casa a las 12, 12 y media, y en la segunda vez me dice, pero es que vas a llegar siempre a estas horas, cada vez que vayas a salsa. Y le dije, bueno, vale, pues no voy. Y otra vez renuncié a mí. En ese renunciar a mí, mi vacío, decir, o sea, no puedo hacer nada en mi vida, como cuando me sentía que cuando estaba en casa con mi madre tenía como que adaptarme a las reglas y a todo eso, ¿no? Y ahí dije, ya no más.
ya no más. Entonces, escapando de esa relación, me fui a Italia por un viaje de 4 días, que era un viaje que habíamos comprado entre los dos. Él se quedó en casa, estaba malo, yo me fui y en ese viaje dije, yo me voy a venir a vivir a Italia. Y ahí me fui allí. Volví, seguí trabajando en Mercadona y cuando terminé lo que es, se supone que tenía que terminar, yo era interina ahí, no era fija, les dije, oye, me habéis extendido el contrato ya por 2 meses, me quiero ir a Italia a hacerme un viaje y es como que me estáis entendiendo y no puedo, ¿no? Decidme cuándo vais a terminar el contrato para ya sacar los billetes. Yo fui así con ellos, ¿no? Entonces cogí, me fui a Italia, terminé mi contrato con ellos, me fui para 5 días, me quedé 20 y en esos 20, en el transcurso del tiempo, a los 15 días o así, decidí quedarme. Justo cuando decidí quedarme, me llaman de Mercadona, tenemos una vacante para ti. La vacante es soñada para todo español porque es un trabajo fijo con un salario fijo, se cobra muy bien, viajes, todo lo que tú quieras, porque te da esa estabilidad a nivel de vida. Económico. Sí. Y yo dije, gracias por esta oportunidad. En este momento he decidido que me quedo en Italia a vivir, pero cuando vuelva, pues os llamo. Y si está la vacante ahí para mí, pues volveré. Entonces volví, vendí todas mis cosas, cogí a mi perro y nos fuimos a Italia. Allí fue bastante complicada la situación porque al no hablar el idioma, el italiano tampoco es abierto y no te abraza en ese sentido a nivel laboral. Y estuve trabajando en un supermercado pero limpiando. Me levantaba a las 4 de la a las 3 de la mañana porque a las 4 entraba a trabajar, salía a las 10 y durante un periodo de tiempo fue así, pero luego en el sitio donde estaba viviendo me tenía que ir, estaba en una situación difícil, yo había estado con un chico ahí y ese chico no quería estar más conmigo y me vi en una situación de estoy en un país que no es el mío, el trabajo que tengo no me da para sustentarme, ¿qué hago? Porque yo no me quiero volver a España. Entonces ahí yo lo que hice fue buscar otros trabajos alternativos porque nadie hacía un full time, trabajo a tiempo completo, eran todo como media jornada y con eso no puedes ni buscarte una casa ni no te dan un alquiler de ninguna manera, ¿no? Entonces, eso lo que me hizo fue buscar varios trabajos y al final el tercero que encontré fue en una fábrica. Entonces, cuando terminaba del supermercado, me iba a la fábrica y terminaba a las 5 de la tarde, desde las 4 de la mañana que empezaba a trabajar. Eso así constantemente durante 3 meses, colapsé. No podía más con mi vida, no veía la salida, no veía la luz al final del túnel porque era como, no llega el momento en el que yo tenga y pueda avalar que tengo un dinero para poder cogerme una casa, viviendo con un chico con el que no estaba, con una sola habitación. Esa situación para mí era ya insostenible, me sentía que no estaba en casa y yo estaba que no podía más. Entonces ahí colapsé, tenía dolor en todo mi cuerpo y me dijeron, ¿por qué no te vas a esta persona que te dé un masaje relajante? Verás qué bien te va a sentir. Y me hizo un masaje hawaiano, fue muy relajante. Y la verdad es que yo no recuerdo cómo fue el masaje físicamente, lo único que recuerdo es cómo me sentía antes, que estaba destruida y triste, sin esperanza, había perdido el sentido de mi vida, no sabía qué iba a hacer con mi vida ni qué quería hacer. Y luego me sentí con ese amor interno, eso que tú dices tú, me sentí amada, me sentí abrazada por la vida. Todo el dolor de mi cuerpo se fue inmediatamente y me sentí con esas ganas de decir, si esto es lo que se siente después de un masaje cuando estás tan mal, esto es lo que quiero hacer para los demás. Y en ese mismo momento ya cuando salí, cogí el billete en el barco, porque yo me compré allí un coche para quedarme allí. Cogí el billete del barco y mi perro y mi coche en el barco nos vinimos hasta España. Nos fuimos a Barcelona y de Barcelona hasta Murcia. Y entonces regresé aquí y empecé a estudiar.
y ahí empecé el camino como masajista. Volví a ser camarera para poder pagarme los estudios, y porque mi madre me dijo, tú estás loca, yo no te ayudo a nada, ¿sabes? Y la entiendo porque realmente ella no entendía esa forma de vivir porque no es el patrón, ¿no? Entonces empecé a estudiar y aquí estoy, en Marbella. Es curioso porque es verdad que las palabras dicen mucho, ¿no? Cuando hablas que te vas a Italia, hablas de escapar, ¿no? Es fuga total. Y supongo que, y yo creo que eso es algo que también hemos hecho todos en alguna u otra medida en nuestra vida, que es irnos de un sitio intentando escapar de nosotros mismos, que es lo que hay ahí detrás. Te hizo, sin embargo, ese escapar te hizo reencontrarte con ese camino que era tu Sí. camino de vida. O sea, que Sí. nada está bien ni mal realmente, ¿no? Dices, no escapes porque no. A ver, yo creo que todo tiene un sentido y realmente Italia me ha traído aquí a Marbella porque de eso estudié, de ahí me fui a los barcos a trabajar, allí tuve un compañero que tenía un amigo que tenía aquí un spa y el spa me trajo aquí. Entonces todo está interconectado, pero también, a ver, yo estoy muy agradecida por eso. La cosa es que nosotros pensamos como que tenemos que caer para poder resurgir y aprender y no sé qué. También no es necesario siempre ir a ese valle, siempre se puede ir navegando, ¿no? Entonces esa es la cosa que tenemos nosotros que aprender, a cómo surfear esas olas en vez de irnos hacia la profundidad para luego resurgir de nuevo. Y eso, por ejemplo, es lo que yo doy en esos masajes, a esa inteligencia emocional, cómo salir de otra manera, ¿no? Porque hay otra forma. Y además desde el placer, ¿no? Desde el disfrute. Sonia, te vas a hacer esos masajes en esos cruceros por el mundo, pero de hacer un masaje normal, porque claro, todos hemos vivido a lo mejor, o la mayoría ha vivido alguna vez una experiencia de hacerse un masaje, y si no, probadlo, porque merece la pena. A llegar a que sea un masaje transformador, un masaje en el que tú canalizas determinada información o el cuerpo te da determinada información, el alma de esa persona en ese momento, ¿cómo llegas hasta ahí? Porque eso no se aprende en un curso de masajes. No. Normalmente. No, realmente lo que yo estudié como masajista fueron técnicas físicas, todo. Tengo un abanico bastante amplio en cuanto a conocimiento del masaje físico, pero llegó un momento en el que empecé a sentir calor en mis manos cuando yo tocaba a las personas y yo decía, ¿esto qué es? Esto es muy raro, porque cuando toco aquí siento calor, es como que me ardía, ¿sabes? Sentía como un influjo de energía muy fuerte ahí. Y de forma autodidacta se me ocurrió comprarme un libro de los chakras y entonces empecé a conectar los chakras con eso que yo sentía y los chakras con el área de la vida de la persona, qué es lo que está pasando ahí, y empecé a hacer preguntas y así empecé como a descubrir un modo nuevo de aprender qué es lo que el cuerpo me está diciendo, ¿no? Empecé a leer el cuerpo. Antes nunca habías tenido ninguna experiencia así No. más sensitiva o más... Nunca, jamás. O sea, es algo que se puede cultivar. Sí, creo que está en todos nosotros, pero es algo que tú tienes que estar muy conectado contigo mismo. Saber escucharte, saber cómo parar y que cuando estás en el momento estás presente. Cuando tú estás presente, tú eres capaz de sentir, ¿no? Entonces es algo que se puede trabajar para que es verdad que unas personas lo llevan como más de forma innata. La numerología también te dice mucho porque yo nací un 11, por lo tanto soy una maestra canalizadora que viene a dar el mensaje, ¿no? Entonces todo eso también influye, la fecha en la que naces, cuáles son los números que tú tienes disponibles, ¿no? Para qué es lo que tienes que dar en este mundo. O sea, que a partir de eso hay mucha formación también, mucho aprendizaje, ¿no? Muchas horas de adquirir conocimientos. Sí. No solo a través de los masajes. Yo supongo que cuando uno está en un camino que no sabe muy bien, supongo que tendría cierta inseguridad, ¿no? A la hora de decir, oye, le voy a dar una información a esta persona, tampoco quiero equivocarme o decir algo
¿Recuerdas el momento en el que sientes, en el que sabes que ese es el camino y que hace bien a la otra persona? Sí, realmente desde el principio, desde que yo empecé, esto también fue más... Tuve un cliente que me vino por un dolor en la mitad de la espalda. Y este cliente vino, yo le hice un masaje normal y no funcionó, o sea, le funcionó, pero a las 2 semanas volvió con el mismo dolor. Y eso me pasó 3 veces con él. Vino por 3 veces consecutivas cada 2 semanas. Ahí fue cuando yo dije, algo se me escapa de las manos, y por eso empecé a relacionar lo que es el cuerpo, lo que me está diciendo el cuerpo, con la mente y la emoción, ¿no? Ese cliente fue la clave para que yo también fuese más ahondando en todo esto que yo estaba sintiendo con mis manos, ¿sí? Y entonces empecé a relacionar todo ese cuerpo físico. Cuando yo empiezo a relacionar, yo sé que lo que yo estoy diciendo es... O sea, es algo como que no necesito la confirmación de nadie. Hay clientes que se cierran y que dicen que no, pero no es porque no sea, es porque no están preparados para esa transformación o ese cambio, ¿no? Me ha pasado muy poco, eso también te lo digo, pero cuando yo siento, yo sé que va por ahí. O sea, es algo que no te puedo decir y me pasó desde el principio. O sea, desde el principio es como que recibía y era muy claro. Cuando yo empecé a adquirir el conocimiento de con qué está relacionado una cosa con otra, es cuando yo supe, es esto. O sea, realmente Sí. tú haces de canal eh, para dar voz al cuerpo de... O sea, Sonia de ahí desaparece, ¿no? Sí, no, cuando yo estoy en la cabina son 2 almas. Yo no existo como persona, ¿no? Y la otra persona tampoco es una persona, son 2 almas. Son 2 almas, entonces aquí no entra ni mi experiencia, ni mi vida, ni nada. O sea, yo no interfiero en la vida del cliente, ¿sí? Lo que interfiere es el conocimiento y es en lo que yo estoy recibiendo de tu alma y que tú necesitas resolver. Porque en la vida, como tú has dicho antes, vamos con esa cabeza que no sabemos dónde estamos yendo ni qué estamos haciendo. Sabemos que nos molestan ciertas situaciones, pero no sabemos qué hacer con ellas porque o no tenemos las herramientas o la mente está tan ocupada pensando en ese problema que no encuentra la solución. Entonces, a través de preguntas, tú sola respondes cómo es esa salida, ¿no? De ahí, no es que yo te impongo, ¿no? Entonces, no sé si es esto lo que tú me has preguntado. Sí, sí, está bien. ¿Sí? Sí. Es verdad que me estabas hablando y ha habido un momento que has dicho algo y me lleva a una reflexión más del momento que estamos viviendo, ¿no? Has hablado de numerología, también la astrología, ¿no? Ahora mismo Plutón ha entrado en Acuario, que se supone que es ese comienzo, ¿no? De la era de Acuario de la que tanto se habló cuando los hippies, ¿no? En los años 60 empezaron a hablar de la espiritualidad o se empezó a hablar de otro tipo de cosas. Es verdad que antes, Sonia, espiritualidad sonaba a aire, ¿no? Era como que tenías que elevarte, alejarte del mundo, rechazar la materia, rechazar lo material. Y en las últimas décadas estamos viendo como cada vez hay un acercamiento mayor de la espiritualidad a la tierra. Claro. De llevarnos la espiritualidad al cuerpo. Está viendo esa unión, ¿no? Sí, sí. Y está viendo un cambio que espiritualidad y, por ejemplo, lujo pueden subsistir en la misma persona. O sea, no hace falta renunciar. O sea, es el momento también de hacer este tipo de trabajos. Totalmente. A ver, realmente en la vida de la persona tienen que haber 11 pilares que estén cubiertos. La familia, la pareja, los hijos. Si no tienes hijos, estar bien porque no los tienes. O sea que entra el hijo también aunque no los tengas, ¿sí? A nivel social, esto es cómo yo me relaciono con las personas, pero también cómo me relaciono conmigo mismo en cuanto a hacer hobbies y hacer cosas que me llenan el alma a mí.
Estamos en el ayudar al prójimo y esto es, mira, a ver, no es en cuanto a personas que están cerca de ti, que sí que está bien, pero personas que necesitan de verdad, ese pilar también tiene que estar lleno. Luego tenemos el intelectual, el ser humano necesita de llenarse de conocimiento, ¿sí? Tenemos también el profesional. El ser humano necesita sentirse realizado con lo que hace y necesita tener un propósito, y ese es el profesional. El financiero, si el ser humano está bien con sus finanzas, las preocupaciones se van, puede disfrutar y tener calidad de vida, puede hacer cualquier cosa que quiera y puede ayudar al prójimo, por lo tanto van de la mano, ¿sí? Y luego tenemos el emocional, que es esa inteligencia emocional para yo poder subsistir en mi sistema, y el espiritual, que es esa conexión contigo mismo, pero también con Dios. Entonces, depende de lo que tú creas, pero el hombre siempre tiene que creer en algo y tiene que descargar sus preocupaciones en ese Dios, sea lo que sea, llámalo universo, llámalo Dios. O sea, sentirse sostenido, ¿no? Exacto. Y es cuando pide que se le ayude y que deje todas esas preocupaciones, esa conexión con ese todo que al final le da, y cuando da gracias por todo eso, por ese sustento cuando estoy mal, por todo eso que me brindas en la vida para que todo funcione. Cuando el hombre tiene fe es cuando la magia surge en la vida, porque si no hay desesperanza, si no existe el odio, si no, no hay unión con uno mismo, y si no hay unión con uno mismo, ¿cómo te relacionas con el pilar familiar? ¿Sí? Que es el primero que he contado, que es cómo me relaciono con todos ellos, si hago el bien, ¿no? Si me comunico de forma positiva, de forma asertiva, escuchando al otro mientras que me escucho a mí mismo, y hago como una relación más como de unión, ¿no? Y una relación win-win en la que yo gano y tú ganas, porque así deberían de ser las relaciones, ¿no? Lo mismo con hijos y lo mismo con el pilar social y el profesional, porque al final con quien también te envuelves. Entonces, esa espiritualidad es como que te abre al mundo de una forma más amorosa, te conecta contigo, y todos esos pilares necesitan estar en equilibrio. Por lo tanto, la espiritualidad, el tener dinero, el ayudar al prójimo, ese pilar social donde yo me lleno con gente y con mis actividades, todo debe de estar unido para que el ser humano esté en equilibrio. Y ese es el trabajo, ¿no? Claro. Porque lo cuentas así. Y al final equilibrar todo eso. También hay cierta, voy a decir a lo mejor una palabra muy dura, hay cierta cárcel en el querer siempre tener ese equilibrio, ¿no? Hay momentos en los que también hace falta dejarse en paz. Pregunto, y dejarse en paz no digo abandonarse, sino simplemente vivir. Pero vivir forma parte de que tú tengas todos esos pilares en armonía. Porque si tú esos pilares no los tienes en armonía, ¿cómo te sientes tú? Si tu relación con tu madre no está bien, ¿cómo te sientes? Si tú no tienes propósito en la vida y no sabes qué hacer y solo vas todo el día a trabajar y alguien te dice lo que tienes que hacer, ¿cómo te comportas? Es como cuando vas al supermercado y ves al que está trabajando ahí con la fruta poniéndola con mala leche. ¿Cómo se siente él? ¿Por qué? Porque no está viviendo su propósito. ¿Sí? Entonces, como con eso, con todo, no es que dejes la vida, es que tú vivas la vida, porque si no la vida te vive a ti, y entonces todo pierde el sentido. Y entonces todos tus dones con los que has venido nos los ofreces al mundo, y el mundo está esperando por algo especial que tú tienes. ¿Se puede ofrecer esos dones al mundo a través de eso de ser frutero en un supermercado? Por supuesto, porque esa persona va a querer que tú te comas la mejor manzana, y esa persona va a poner las manzanas con amor, y cuando tú vengas te va a dar la mejor manzana,
pero ¿cómo tú te vas a relacionar con el frutero? ¿Vas a decir, buenos días, quiero manzanas? ¿O vas a decir, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te has levantado esta mañana? Y tú te preocupas por esa persona te dará lo mejor. Le cambiarás el día a él y te cambiará a ti porque te dará la mejor manzana. Todo nace de nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, el propósito de cada uno, yo he sido panadera y yo daba lo mejor y hacía los pasteles de carne murcianos que están buenísimos. Los hacía y los hacía con amor y siempre todo lo que he hecho lo he hecho con amor. Siendo camarera, siempre he querido ser servicial de una forma en que el otro se vaya contento. Por lo tanto, cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo de forma que tiene un sentido para ti, es cuando esa armonía existe, independientemente de lo que hagas. Has hablado antes de la familia, has hablado de la pareja, el estar bien, ¿no? Muchas veces para estar bien hay que irse, hay que alejarse. No, eso es fuga, eso es no tomar responsabilidad. Vale. Entonces, la fuga es muy común en el mundo. Una fuga puede ser hasta hacer mucho deporte. Hacer mucho deporte, estoy todo el día en el gimnasio o todas las mañanas. ¿Desde qué lugar me estoy relacionando con el deporte? ¿Es para descansar mis frustraciones? Llenar un vacío, ¿no? Claro, pero al final es como cuando hago eso descargo todo la rabia, la ira que no puedo descargar a lo mejor con una persona que tengo vecina o una situación laboral, ¿no? Entonces las fugas son muy comunes y las fugas nunca son positivas, porque ahí yo no me hago responsable. Entonces hay que hacerse responsable de qué hago con esta situación, cuál es mi rol ahora mismo, qué debo de hacer para solucionar esto, ¿no? Te pongo un ejemplo. Bueno, sabemos que hay tasas con Hacienda, ¿no? Y que cuando llega el final del trimestre hay que pagar un montón de tasas, ¿no? ¿Cuál es mi parte de responsabilidad en esto? Guardar esas tasas porque sé que voy a tener que pagarlas y también contar con el tema de los beneficios, el 20% ese de beneficio que hay que pagar. ¿Qué pasa? Que si tú no guardas ese 20% de beneficio, cuando llega el momento de pagar, te falta ese dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? ¿Me enfado porque Hacienda me está cobrando los...? Sí, es verdad que esa parte de beneficio es algo que yo me he trabajado y no me hace gracia que me lo quiten, ¿no? Pero es algo que yo sé que está ahí. ¿Cuál es mi parte de responsabilidad? ¿Qué hago? ¿Me enfado? ¿Lloro? ¿Me arrabio? ¿No? ¿Hago un circo? ¿O digo, no, es que mi parte de responsabilidad estaba en que yo tenía que guardar ese dinero? Y cuando yo hiciese eso, todo estaría bien, ¿no? ¿Cómo extrapolas eso, una relación, eso, con una madre, con una pareja? Necesito un ejemplo. Ponlo tú. O sea, vale, te lo pongo yo. Imagínate una madre o una pareja, una madre o un padre, ¿vale? Eso, con el que hay enfrentamientos, con el que vemos que no estamos bien, no estamos en paz. Hay que ver ahí, hay que ver cuál es el enfrentamiento. Porque, por ejemplo, en una pareja la mujer hace todo lo de la casa, también trabaja, el marido trabaja también, y la mujer al final se siente como que ahí no hay sustento y está cansada porque es siempre ella y los niños y la casa y el trabajo. Y ahí no se habla. Y eso va todo a una bolsa. Hasta que llega un momento y dice, es que no me ayudas a nada, pero el marido no sabía que ella necesitaba ayuda, porque ella no ha comunicado. O sea, como los impuestos, pero la bolsa es de reproches, ¿no? Exacto. Entonces ahí ya hay un desequilibrio. ¿Qué tal si nos sentamos y decimos, oye, mira, me siento de esta forma,
soy yo la que lleva a los niños, la casa, también tengo o mi negocio o trabajo, ¿sí? Entonces necesito por tu parte un poco de colaboración, porque a mí también me gustaría tener mis actividades extra como tú tienes, tú vas al gimnasio, a mí también me gustaría tener esos tiempos para mí. ¿Cómo podemos hacer para que todo case y que tú tengas, para esa relación win-win que decía, ¿no? Que tú puedas tener tu vida independiente por una parte y te sientas lleno, que yo también pueda tenerla y que nosotros podamos también formar algo como familia y que tengamos tiempo de calidad juntos. También quiero pasar más tiempo contigo. Entonces, cuando tú comunicas esto, es como, porque si no, cuando llega el final del día, yo no quiero ni estar contigo ni estar con los niños. Entonces, ¿qué familia hay ahí? Ninguna. Entonces, yo quiero pasar más tiempo contigo, quiero pasar más tiempo con los niños, pero para eso necesito de tu colaboración y que esto sea de los dos. Vale, y ahora yo he pasado un momento de mi vida y esto es real, vaya, no me importa decirlo, y creo que muchas de las mujeres que trabajan, que incluso que no trabajan fuera de casa, se pueden ver sobrepasadas por esa situación que estás explicando. ¿En qué momento una relación está terminada? O sea, porque evidentemente tú puedes hablar con otra persona, puedes comunicarle a otra persona. Oye, que igual que estamos hablando de una pareja, puede ser una amiga, ¿no? Que no está viendo a lo mejor tus necesidades o que no termina de ver, o sea, con cualquier persona, vamos a dejarlo ahí. ¿En qué momento es momento de decir, y no es evasión, es decir, hasta aquí, ahora que se habla mucho de los límites, ¿no? Estoy poniendo un límite y me voy de aquí porque aquí no tengo ya nada más que hacer. ¿Cómo se sabe identificar eso? Se sabe cuando tú ves si la relación es una dependencia tóxica. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué estoy con esta persona? ¿Qué me da y qué le doy? ¿Cuáles son los intereses que tenemos en común? Y si hay una dependencia tóxica, que es la que me tiene con él, ¿por qué estoy teniendo esta dependencia? ¿Qué es lo que él me está alimentando? ¿Sí? Y entonces yo estoy en bucle. Ahí hay un desequilibrio total. Cuando hay una dependencia tóxica, hay un desequilibrio total. Ahí es cuando es decir, vale, ¿qué hago con esto? ¿Cómo podemos cambiar? Porque me estoy dando cuenta, porque eso se puede cambiar. O sea, no es como decir, basta, es qué hago, es tomar esa responsabilidad de la que hablamos antes. Cuando tú te haces responsable sobre qué es lo que estoy haciendo yo y qué es lo que estás haciendo tú, y lo podemos casar juntos, es cuando todo puede ir en una dirección. Pero también hay que ver, renuncio a mí estando con esta persona, ¿por qué estoy con esta persona? ¿Soy yo cuando estoy con esta persona? Porque si no soy yo, entonces no es. O trabajar en mí, ¿por qué no estoy siendo yo? ¿Qué miedo tengo? ¿Qué es lo que no quiero que el otro vea de mí? ¿Qué miedo tengo de que me deje, ¿no? Ese miedo al rechazo, al abandono. ¿Por qué estoy en esta relación? El cuerpo, bueno, está la biodescodificación, ¿no? Que es, pues al final eso, el cuerpo te habla, ¿no? Y hay determinadas partes del cuerpo que te dan una información sobre ese nudo emocional, ¿no? Sobre ese bloqueo energético. Por ejemplo, algo para los que hayan llegado a este momento de la entrevista y estén abiertos a recibir algo que se dice mucho, ¿no? Por ejemplo, venga, 3 dolores del cuerpo que son típicos. Dolor de cabeza, ¿qué información nos trae? El dolor de cabeza es una mente muy ocupada, no encuentra la solución porque es una mente rumiante. Se hace películas sobre películas de cosas que no están pasando y que realmente es como que se adelanta situaciones y esas situaciones nunca llegan a pasar. Es una persona que se preocupa siempre por todo, pero no encuentra soluciones. O sea, está en la preocupación y no en la solución, Sí, ¿no? Sí. Dolor de espalda, que también es algo que es verdad que también muchas veces
cuando tiras muchas horas en un ordenador, Ujú. la silla no es adecuada. ¿Cómo sabes tú que es un dolor que no es físico, sino que es más emocional? Supongo que cada parte de la espalda también tiene una Sí, información, ¿no? sí, depende de dónde vayamos. Y también depende de la persona que esté en la camilla, porque el mismo punto pueden ser cosas diferentes. De hecho, cuando estamos en la camilla y yo toco ese punto y a lo mejor estoy tratando algo, de repente los guías me tocan la rodilla. Y cuando me tocan la rodilla digo, uy, aquí va esto, ¿no? Entonces es como, sí, este punto me está dando una información, pero luego por otro lado me puede llegar otra cosa. O sea, está Sí, todo conectado sí tiene también, ¿no? sentido, sí. Entonces, por ejemplo, la zona media de la espalda está relacionada con la culpabilidad, ¿no? Entonces, ¿de qué me siento culpable? ¿Sí? Y las rodillas es ante situaciones que yo me arrodillo y no quiero arrodillarme, porque me tengo que arrodillar hasta esta situación, ¿no? Bueno, yo llegaba aquí con dolor. Pues mira, a ver, ante qué te estás arrodillando y dependiendo de cuál es, ¿no? Si es la derecha, pues está más relacionado con un hombre o el tema laboral. eh, ¿Con qué está relacionado ese arrodillarte y no quieres? O sea, que es verdad que muchas veces, ¿no? Cuando entramos en bloqueo con nosotros mismos, que no sabemos qué está pasando con... Creo que nos ha pasado a la mayoría, ¿no? Y nos pasa no solamente una vez, sino que te piensas que ya has aprendido determinadas cosas y de pronto otra vez te vuelves a encontrar, creo que de manera diferente, pero sí que te vuelves a enfrentar a eso, el decir, me voy a Sonia, ¿no? Soy incapaz ahora mismo de verme, de escucharme, estoy bloqueada totalmente y a ver qué información hay ahí para mí. Sonia, estás aquí en tu centro, estamos a la altura de Cancelada, ¿no? ¿Esto es Estepona o en Marbella? Esto es Estepona, Sí, es pertenece a como la Estepona. frontera, ¿no? Sí. Entre Estepona, Benaví y Marbella. Y además trabajas también en otras clínicas. Sí, realmente ahora mismo estoy colaborando con una clínica de mental health, ¿cómo se dice esto en español? Salud mental. Salud mental y adicciones, ¿sí? Entonces ahí mi rol es dar clases de yoga, porque dentro de las clases de yoga también hago una transformación personal, todo lo que doy son las escrituras del sánscrito a través de las posturas, por lo tanto ahí hay una evolución personal y una conexión espiritual muy profunda y hay un cambio en la vida a través solo de la práctica. Y también hago pues estos masajes sanadores que hago yo, que no son masajes porque la palabra masaje se queda corto. Y la verdad que el impacto positivo que surge en los pacientes de esa clínica es brutal. Así que estoy muy contento también de hacer ese propósito con esas personas que también necesitan, ¿no? Ahora que hablas de... Es que no termino nunca la entrevista porque me vas diciendo cosas y voy cayendo en... ahora que hablas de las adicciones, ¿no? Al final la adicción es un síntoma, ¿no? De algo que hay detrás muy potente o Sí, de varias cosas que hay y detrás. es una fuga. Una forma de escapar, ¿no? De Claro, esa realidad. claro. Cuando una persona ya llega a tratarse una adicción, cuando una persona... Que al final todos tenemos adicciones a diferentes cosas, lo que tú decías, a personas. Tiene que ser un cambio que se quiera hacer, ¿no? Sí, O de sea, el cambio hecho, empieza por tú querer cambiar. exacto. De hecho, por ejemplo, una persona con adicciones o con el tema de problemas de salud mental, es como que quieren, pero a la vez hay algo que no quieren. Voy a ir, pero luego es como dar ese paso les cuesta mucho porque al final es llegar a la realidad, porque tú imagínate que con una adicción, si tienes adicción al alcohol, te va desde tu realidad o a la marihuana o lo que sea, ¿no? Al final es, ok, voy a dejar esto, pero ahora tengo que estar presente con mi realidad. ¿Cómo cojo yo esto con las manos? ¿Con mi realidad o conmigo mismo? Es con todo, porque es la realidad que hay en el ambiente y al final son cosas que yo no quiero ver
sobre ciertas situaciones, y normalmente las personas con adicciones son personas como que llevan mucha carga. Son personas que llevan carga sobre que ellos no pueden ser ellos mismos. Eso es lo que ellos sienten, no es real. Porque las personas sentimos eso, no puedo ser ante esta persona, da igual que seas adicto o no, ¿no? Si yo soy así, ¿cómo me va a recibir esta persona? ¿Me va a rechazar o me va a aceptar? ¿No? Lo que pasa es que cuando eso se lleva a un extremo, se convierte en una adicción, ¿no? En no puedo ser yo. Y cuando tomo eso, me da igual y soy lo que tenga que ser, ¿no? Es la forma de ser yo sin ser yo. Y me da igual lo que otros piensen de mí. Es una forma también de autocastigarse, ¿no? Sí, también. De hacerse daño. Ahí entran muchísimos factores, ahí hay que ir como muy profundo, es un hilo muy fino, ¿no? Porque es que son muchísimas cosas y es una eternidad, porque todo viene por patrones, por mi relación con mis padres, y la mayoría es como no soy suficiente, ¿no? No soy suficiente, necesito ser más. Y eso es una carga. Sonia, ahora ya sí, vamos a terminar. Claro, yo he hablado de mi experiencia, que es una sesión en concreto, en un momento concreto. Tú sí tienes una serie de programas, de bonos, no sé cómo llamarlo, ¿no? de paquetes en los que es un poco como ir a terapia, ¿no? Cuando tú contratas con un terapeuta hay una transformación, pero en este caso a través de masajes, de esas sesiones con tu cuerpo, ¿no? Sí, es un paquete de 12 sesiones. En estas sesiones la primera y la última son regaladas, son como más, no quiero decir regaladas, sino que son como un bono extra para, para hacer en la primera sesión la numerología. Hacemos una carta de numerología donde vemos cuáles son los patrones, qué es lo que viene de mis padres, qué es lo que es mío y qué hago yo con esto, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo convierto mis debilidades en fortalezas, ¿no? Entonces eso es en la primera sesión, y tener también ese primer contacto de ver hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir con esto? Luego, durante el tiempo de las sesiones, pues son estos masajes donde incluyen la lectura de pétalos. Los pétalos me dicen por qué momento estás pasando en este momento de tu vida y qué es lo que se necesita en ese momento sanar, porque tú puedes venir con un tema, pero los pétalos ya me están diciendo algo que es mucho más profundo y realmente eso es lo que está frenando con lo que tú vienes, ¿no? Entonces empezamos por eso, es más, luego toda la sesión de guía de masaje donde tienes una parte donde es hablada y guiada, viendo todos esos bloqueos para que tú puedas salir de ese bucle, y luego tienes tu masaje relajante incluido con un baño espiritual, sanador, de limpieza, donde dejamos que todo eso antiguo se vaya y que se recargue tu energía nueva. Y eso serían 10 sesiones, y la última sería pues ese reconectar con todo lo que hemos visto en el proceso y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora para mantener todos esos beneficios, ¿no? Y mantener los resultados en el tiempo. Eso se llama como un renacer, ¿no? Un es proceso el viaje, sí, realmente es Samsara renacer, y ese es el viaje. Porque está el despertar, que es solo una sesión, y es cuando tú vienes y despiertas qué está pasando ahora mismo, ¿no? Y este es el viaje hacia ti, en ese renacer del alma, de decir, voy a ser yo, porque al final te conectas con tu propia autenticidad, ¿no? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde voy? 2025. 2025 es un año que tengo proyectos en mente. Me gustaría hacer, y quiero hacer, y voy a hacer conferencias, porque creo que son muy importantes para empezar a cambiar cómo me comunico con mi entorno, y con mi entorno es todo, porque al final es cómo me comunico con el mundo y es como el mundo me recibe, ¿no? Y para mí eso es esencial para que una persona pueda estar feliz. Y eso es uno de mis proyectos.
Otro de mis proyectos sería crear mi propio lugar con los profesionales correctos que me gustaría tener en cuanto a base de terapias para poder hacer esa transformación personal íntegra, que es lo que yo he hecho conmigo misma. Yo hago muchas cosas y todo lo que yo hago es algo que yo he hecho para mí, si no, no lo podría dar. Y todo lo que hablo es algo que yo hago, no es ya solo decir, Sí, que has ¿no? experimentado. Entonces, quiero seleccionar de todo lo que yo hago todos esos profesionales para que hagan esa parte para hacer la transformación del alma de la persona y que la persona pueda vivir su plenitud. Pues Sonia, muchas gracias. Gracias a ti. Yo creo que estas son las típicas entrevistas que cuando las publico hay gente que lo entiende, porque ya está metido en este camino. Hay gente que no entiende nada, pero se le despierta algo. Sí. Y sea como sea, está bien. ¿No? Está perfecto, sí. Para mí sí. Y me ha gustado mucho porque he podido expresar lo que hago muy bien. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias también a vosotros por escucharnos y acompañarnos este ratito.